Hola, hoy os traigo unas galletas para Halloween. Son muy sencillas, muy fáciles de hacer y muy saludables. Os dejo la receta por aquí abajo en la cajita de descripciones y os digo la receta también. Tengo preparado un trocito de calabaza que la he hervido. Vamos a necesitar una taza con la calabaza triturada. En este caso yo la he machacado con un tenedor. 2 tazas de harina de avena o harina integral, un huevo, una cucharadita de vainilla, 4 cucharadas de stevia o del azúcar que queráis, una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de canela o de nuez moscada. En un bol pongo la calabaza y el huevo y lo batiré. Le añado la levadura, la vainilla y la cucharadita de canela. Y lo removeré todo hasta que se incorporen bien todos los ingredientes. Voy a ir añadiendo la harina poco a poco. Añado las 4 cucharaditas de stevia o del azúcar que queráis. Dependiendo del agua que tenga la calabaza o de lo grande que sea el huevo, igual necesitáis un poquito más de harina. Os digo cómo os tiene que quedar la mezcla. Acabo de añadir la levadura y la vainilla. Yo le voy a añadir en este momento una cucharada de avena, porque veo que no la voy a poder trabajar bien. Es una masa pegajosa, pero no os paséis con la harina porque también os puede quedar dura. Lo que voy a hacer es liarla en un film y meterla en la nevera, así cogerá cuerpo. Una hora después le pongo un poquito de aceite del que tengáis. Yo en este caso le estoy poniendo un poquito de aceite de coco, pero le podéis poner de aceite de oliva. Es solo para que resbale en el papel. Le voy a poner 2 hojas de papel de hornear y con el rodillo la masa la dejaré como a medio centímetro de grosor. Con ese poquito de aceite no se engancha la masa al papel. Es hora de cortar las galletas.
Con la masa que os queda alrededor, volvéis a amasar, a extender y a cortar de nuevo, hasta que no nos quede nada de masa. Preparo una bandeja con papel de hornear. Precaliento el horno a 180 grados arriba y abajo y me llevo las galletas 15 minutos. He preparado un glacé con 200 gramos de azúcar glass y una clara de huevo. Todo eso bien mezclado, no necesita nada más. Le echáis el colorante que queráis. Y también os doy la opción de que hay unos botecitos que ahora os enseñaré para poder pintarlas. Cuando consigo el color que quiero, lo paso a unos biberones de plástico para poder pintar con mayor facilidad. Voy a ir pintando por partes para que se vayan secando. Me ayudaré con un palillo para extender mejor la mezcla. Esta mezcla, al llevar clara de huevo, se secará. No es que queden duras, pero sí queda seca. Entonces se podrán juntar todas las galletas y no pasará nada, no se pegarán las unas con las otras.
estos son los botecitos que os había dicho, solo hay que cortarle la punta y ya están preparados. Tienen la mezcla igual, exactamente igual, para poder pintar. Voy a hacer unos fantasmitas. A estos los haré con el glacé blanco. No les he puesto ningún tipo de tinte. Y les pondré unas bolitas de chocolate en los ojos. Para los gatos y los murciélagos he utilizado chocolate negro derretido. Las voy a ir dejando secar en una rejilla. Mirad cómo han quedado estas galletas. Divertidas, ¿no? Pues son muy fáciles de hacer. Podéis decorarlas como queráis y podéis ponerle el azúcar que queráis. Pues nada, feliz Halloween, que os lo paséis muy bien y nos vemos pronto. ¡Hasta pronto!